palabra a la asambleísta Paola Cabezas. Gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los compañeros, hermanos y hermanas de las organizaciones sociales que se encuentran acá. Un aplauso, compañeros. Es un día histórico. Hay que relevar la lucha de la gente que todavía alza la voz por sus derechos. Colegas asambleístas, en una sociedad tan compleja y llena de prejuicios como la nuestra, hay tragedias que se mantienen perennes y sistemáticas en la cotidianidad. Una de ellas es la discriminación racial. Pensar que hoy, por ser afrodescendiente, por ser negro, por ser indígena, te golpean, te vejan, te humillan y hasta criminalizan, aunque parece ficción, y más si tomamos en cuenta la enorme cantidad de instrumentos legales, constitucionales e internacionales que rigen no solo en el Ecuador, sino en la mayoría de países del mundo. Pero no, ocurre, y ocurre con una lacerante impunidad. Hay casos de flagrantes violaciones a los derechos humanos por discriminación racial. Casos que van desde el simple impedimento o negativa para ingresar a un restaurante o a un sitio público, o hasta asesinatos por la espalda, así como lo oyen. Y tal parece que no nos detenemos a pensar por qué están ocurriendo esos casos en pleno siglo XXI. Hace 75 años se suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos, que solo es un impulso para combatir el racismo. Y en esta línea, hoy que conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero, ¿a qué se debe esta conmemoración? Pues bueno, les voy a contar un poco. El 21 de marzo de 1960, la policía sudafricana abrió fuego y mató a 69 afrodescendientes, 69 negros, en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Este crimen de Estado contra afrodescendientes abrió un debate global para que las naciones del mundo tomen acciones frente a esta aberración como es el racismo y la discriminación. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que todos los años, en todos los estados, a partir de esa fecha, todos los 21 de marzo, se organizasen una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Desde entonces, el sistema apartheid en Sudáfrica se desmanteló. Leyes y prácticas racistas se han suprimido en varios países y hemos construido un marco internacional para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención está ahora a punto de ratificarse. Y como Parlamento ecuatoriano no podemos abstraernos de un debate de este nivel. Aunque nos incomode, hay que poner temas en esta asamblea que nos quiten y nos saquen del espacio de confort. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, no ha hecho absolutamente nada. Seguro no se han enterado que existen decisiones de obligatorio cumplimiento para los estados partes. Pero, colegas asambleístas, ¿se han preguntado por qué se ha normalizado la discriminación racial? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a ella? Veamos un ejemplo reciente. Uno de los elementos utilizados para justificar la represión de junio del 2022 subyace precisamente en un racismo camuflado en una supuesta defensa del orden. No obstante, el discurso utilizado, violento y excluyente, sobre todo contra el pueblo indígena, básicamente fue peyorativo y discriminatorio. Las comunidades que avanzaban hasta la capital fueron tildadas por ciertos grupos políticos como invasores. Quienes comulgan con esta visión incluso enarbolaron como propuesta de campaña en las elecciones seccionales de febrero anterior. Sectores cuya animadversión al otro supera los estándares políticos y recae notablemente en expresiones de tinte
claros de racismo. El pueblo les dio una enorme lección democrática y los enterró en el olvido. Pero eso no quiere decir que no hayan inculcado racismo y lo sigan haciendo. No quiere decir que aunque fueron derrotados en las urnas, no sea peligroso su discurso estigmatizante y de odio, camuflado en una visión elitista, muy manejada por fuera de la realidad que vive el país. Y a propósito, colegas, por ahí anda un debilitado sobreviviente del proceso electoral anterior que tras los resultados me he enterado que ha sido contratado en este Parlamento. Uno ya recibió un rechazo masivo por publicar mensajes racistas en mi contra. Y aunque reconoció su infracción y tuvo que pedir perdón durante la audiencia del Tribunal Contencioso Electoral, no recibió sanción alguna. Y eso es otro asunto que ronda la problemática de la discriminación, la impunidad. Por eso la gente no denuncia, porque no hay Estado, no hay quien responda. Presidente, presidenta, es evidente que debemos mejorar los filtros de contratación. Gente racista, misógina, elitistas trasnochados que piensan que vivimos en una colonia no deberían estar en este Parlamento diverso que desde hace mucho tiempo viene denunciando el racismo estructural y sistemático. Se lo hizo en este Parlamento en el 2015. Me niego a creer que alguien así asesore a una respetable bancada de este Parlamento. Me niego a creer, Esteban Torres, que se dejen asesorar de un misógino racista confeso. Eso es impresentable, pero no solamente me lastima, lastima al pueblo al que represento. Pero bueno, la historia al final sabe poner las cosas en su lugar y más temprano que tarde tendrán que responder. Dicho esto, el racismo cotidiano y colonial, ese que se presenta en las expresiones más cotidianas del convivir diario, es fruto de la discriminación estructural y hasta institucional que viene alimentando odios desde hace siglos. ¿O acaso no es racismo estructural e institucional que los pueblos afrodescendientes estén prácticamente condenados a la pobreza por generaciones? ¿No es racismo o discriminación institucional la exclusión histórica de los pueblos étnicos en la toma de decisiones en un país como el nuestro? En la provincia de Esmeraldas, mi provincia, a la que represento, es la provincia más pobre de la costa ecuatoriana. Según datos del INE del 2021, Esmeraldas tiene la tasa de pobreza por ingresos más alta del país, 52,9%, mientras la cifra nacional es del 28,8%. ¿Por qué el 25,3% de los esmeraldeños viven en pobreza extrema, mientras a nivel nacional la tasa es del 10%? La única respuesta lógica es que hay racismo y discriminación institucional y estructural. La tasa de desempleo en mi provincia es del 10%, mientras a nivel nacional la cifra es del 5,2%. El empleo adecuado en Esmeraldas es de apenas el 21,7% y a nivel nacional la cifra es del 32,5%. Además, el sector informal de mi provincia llega al 59,6%, mientras que a nivel nacional es del 49,5%. No hace falta un estudio elaborado para concluir que este fenómeno en cifras muestra la sistemática desidia oficial y un proceso discriminatorio en la política pública y la concepción del desarrollo, por lo cual nos prende una alerta en el nulo cumplimiento del diseño afrodescendiente por parte de este gobierno y su antecesor. Y no solo el incumplimiento del diseño, colegas legisladores y hermanos de las organizaciones que se encuentran acá, sino también a las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes en su visita de trabajo del 16 al 20 de diciembre del 2019. En el informe que fue presentado en la 45º periodo de sesiones en el Consejo de Derechos Humanos, el grupo de trabajo resalta el marco legal, institucional y de políticas actuales y medidas adoptadas para prevenir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia, que es otro mecanismo que también se está contemplando dentro de las Naciones Unidas, y las más formas conexas de intolerancia a las que se enfrentan las personas afrodescendientes en el Ecuador. Las recomendaciones son claras y voy a pasar a leer unas porque el informe es muy largo. Adoptar medidas
efectivas para prevenir actos de violencia contra los afrodescendientes, líderes y defensores de los derechos humanos. Auditar y asegurar el control ambiental en empresas mineras y otras industrias extractivas, con la participación activa de los afroecuatorianos y la sociedad civil. Monitorear y controlar la calidad de agua y los impactos ambientales con la participación de las comunidades involucradas. En algunos territorios ni siquiera tenemos agua. Proporcionar agua potable y pleno acceso a servicios de salud adecuados y gratuitos para las víctimas y establecer sistemas apropiados de disposición y manejo de los desechos sólidos. Asegurar el incumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con énfasis en los pueblos afrodescendientes. Pues bien, colegas asambleístas, ahora es necesario ponerle rostro a esas cifras, que no sean sencillamente un número sin cara. Vamos a ver de qué les estoy hablando. Vamos a aterrizar un tema en casos concretos y pido por favor a Secretaría, pasamos una diapositiva y vamos a ilustrar por qué un día como hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, merece ser exaltado en voz alta, con altivez y con dignidad. Procedemos por favor, con la diapositiva proyección solicitada. La siguiente diapositiva. Él es Marco García, trabajador de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en la provincia de Esmeraldas. Denunció ataques racistas dentro de la empresa pública porque, a decir del gerente de la empresa, su aspecto físico, por usar el cabello afro y con dreads, no representaba digamos, la parte física como se deberían trabajar los funcionarios. Esto fue enviado bajo documento el 11 de julio del 2022. Siguiente. Carlos Reyes, un joven artesano de 29 años del Cantón Muisne, sufrió actos de tortura y discriminación por estereotipos raciales por parte de las Fuerzas Armadas en diciembre del 2022. Detención forzada, tratos inhumanos, vejación. Siguiente. En diciembre del 2021, Jimmy Ocles fue víctima de perfilamiento racial, una acción iniciada por policías vestidos de civiles, asumiendo que por su condición étnica había sido protagonista de un supuesto robo en un centro comercial de Quito. Lo golpearon, le rompieron su ropa, lo humillaron públicamente, lo detuvieron y finalmente, como si nada hubiera pasado, lo dejaron libre. Este comportamiento no solamente pasa aquí en Quito, está pasando de manera permanente en ciudades como Quito y Guayaquil, y muchos de los afectados, en su mayoría afrodescendientes, no denuncian. Siguiente punto, la abogada Jennifer Montaño, que acabamos de escuchar. Este es el punto más doloroso. Una jueza del sistema judicial de este país está denunciando que la justicia no está haciendo absolutamente nada contra su hija, una niña de 8 años que estudia en un colegio de San Borondón. Por el amor de Dios, es una niña de 8 años en un establecimiento educativo. La discriminan por ser la única niña negra. Tengo sobrinas y les juro que esto me parte el alma, porque no es posible que estemos viviendo en un país que no les garanticemos derechos a los niños. Hace pocas semanas, Adriana González, habiendo hecho la reserva en un establecimiento público en Quito, La Bikini específicamente, con su madre, por supuesto derecho de admisión, no pudo hacerlo, solo por haber sido o por ser afrodescendiente. Aquí está Adriana y su madre. Pónganse de pie. Gracias por estar aquí. Nos hubiera encantado que puedan intervenir en el Pleno. Desafortunadamente ya no hubo espacio para una comisión general. Pero eso pasa. Eso pasa. Quizás uno de los casos más graves, el de Andrés Padilla, joven imbabureño de 26 años, murió por un impacto de bala por la espalda por el policía David Velastegui, miembro del Grupo de Operaciones Especiales, durante el operativo del 23 de agosto del 2018 en Mascarilla, Imbabura. El policía fue declarado inocente. En abril del 2022, personalmente, sufrió un ataque racista en redes sociales por el ex candidato a la prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano, quien modificó una foto, y ahí está, por favor, la siguiente diapositiva, modificó una foto de manera ofensiva
con tintes racistas y la publicó. El sujeto en mención reconoció la infracción ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pidió perdón en la audiencia, pero el Tribunal Contencioso Electoral no lo sancionó. La mayoría de estos casos fueron judicializados o están en proceso de judicialización como corresponde. Son ciudadanos que han vuelto sus ojos a las instituciones y a la justicia, esperando un proceso que en la mayoría de los casos resulta inoficioso. Sin embargo, ellos no bajan los brazos buscando justicia en el Ecuador de las injusticias. Por ellos y por los cientos y quizás miles de personas que sufren discriminación racial todos los días, es que resulta imperativo y urgente que este Parlamento se pronuncie con claridad y rechace todo tipo de discriminación racial en el Ecuador. Y no solamente un día como hoy, colegas legisladores, todos los días. Aunque en el 2016 se dictó la primera sentencia por odio racial impulsada por Michael Arce, un afroecuatoriano cadete de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, que sufrió segregación por parte de un superior de las Fuerzas Armadas, aún es insuficiente el resarcimiento y la sanción. Desde el 2018 hasta mayo se han presentado 1.148 denuncias por actos de odio y discriminación, cifra alarmante que no ha visto una proporción en las sanciones. No podemos asumir que el racismo es sobre todo un problema. Cuenta con 2 minutos de asambleísta, por favor. Gracias, señor presidente. No podemos asumir que el racismo es sobre todo un problema para aquellos que lo padecen. El racismo distorsiona y corrompe las instituciones y las mentes. Crea una asunción de superioridad. Produce un privilegio de unos seres humanos sobre otros. Por Dios, somos seres humanos. Ese es el mensaje que nos dejan estos casos. Y ese es el mensaje que traen las organizaciones a este Parlamento para decir basta, para seguir visibilizando nuestra lucha. Gracias a todos y a todas por no callar, por hacernos saber que el silencio no es una opción y que nunca será suficiente todo lo que podamos hacer para despertar la inercia de la justicia en este país. Señor presidente, por secretaría he hecho llegar una moción con el fin de aprobar una resolución que rechace todo tipo de racismo y actos de odio, donde comprometemos un trabajo en conjunto desde la Asamblea Nacional con los únicos legisladores afrodescendientes de esta Asamblea, Roberto Cuero, Ricardo Chávez y quien les habla, que orgullosamente son parte de mi bancada. Colegas asambleístas, total apertura para acoger los aportes que enriquezcan esta resolución. Y no podía concluir sin dejarles una dura pero necesaria reflexión de la activista afroamericana Angela Davis. Cuando finalmente en el mundo las vidas de los negros sean reconocidas como algo que importa, eso va a significar que todas las vidas importan. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, colegas.